La festividad del Carnaval de Venecia se inicia en la Cuaresma. La tradición comenzó en el siglo XV, donde la nobleza se disfrazaba y enmascaraba para salir a mezclarse con el pueblo de forma anónima. Desde entonces, las máscaras son el elemento más importante del carnaval. Se dice que tiene antecedentes en las fiestas de primavera romana. Los trajes actuales que se utilizan son característicos del siglo XVIII y abundan las machera nobile, que es una careta blanca con ropaje de seda negra y sombrero de 3 puntas. Se han ido sumando otros colores a los trajes. Sin embargo, las máscaras siguen siendo en mayoría blancas, plateadas y doradas. Napoleón Bonaparte, cuando invadió o se apropió de Italia, derogó los festejos del carnaval en 1797, mas fueron restablecidos 2 años más tarde. Hoy significa una importante atracción turística. Venecia, en italiano Venecia y en veneciano Venecia o Venecia, es una ciudad italiana, capital de la región del Véneto. Es conocida como la ciudad de los canales. Está situada en el nordeste del país, sobre un conjunto de islas que se extienden por una laguna pantanosa en el mar Adriático, entre la desembocadura de los ríos Po en el sur y el Piave en el norte. Venecia está compuesta por 120 pequeñas islas, unidas entre sí por 445 puentes, incluyendo las islas de Murano y Burano. Se llega a Venecia desde tierra firme por el Puente de la Libertad, que accede a la Piazzale de Roma. Desde su fundación, la ciudad ha sufrido los efectos de inundaciones periódicas. En la actualidad, la ciudad afronta una grave amenaza por las repetidas inundaciones. En primavera y en otoño tiene lugar la llamada agua alta o marea alta, 2 veces al día, que inunda completamente la plaza de San Marcos. El gobierno prepara desde hace tiempo un proyecto denominado el MOSE, Módulo Experimental Electromecánico, para levantar unos diques móviles que se cerrarían en caso de aumento del nivel de agua del mar. Algunos de los islotes de la laguna estuvieron poblados por pescadores desde la época romana. En la Edad Media comenzó a adquirir importancia, introduciéndose en la órbita bizantina y separándose cada vez más de la ciudad de tierra firme, que se convirtieron en lombardas. En la antigüedad, esta región estaba habitada por el pueblo véneto. Cuando los germanos empezaron a invadir Italia en el siglo V, los habitantes de algunas ciudades se refugiaron en estas islas. Aquí se establecieron y llegaron a tener un gobierno presidido por 12 tribunos, tantos como islas principales. Casi desde el principio, esta comunidad fue autónoma y obtuvo su independencia en el siglo IX. El gobierno de la ciudad lo ostentaba un dux o dogo, cargo de carácter vitalicio no hereditario. El dogo, que ejercía el poder, estaba apoyado por la aristocracia local y consiguió la autonomía del Imperio de Oriente Romano, y comenzó así para Venecia una secular y gloriosa historia de dominio sobre el mar, de intensos tráficos comerciales con Oriente
y extraordinario desarrollo artístico, con rasgos de gran originalidad. Aunque Venecia no era una ciudad completamente oriental, tampoco era occidental, sino un punto de fusión original y dinámico de las dos tradiciones. Venecia no conoció el periodo feudal ni el comunal. Fue una república aristocrática con un dogo elegido y coadyuvado por organismos colegiales. En la Alta Edad Media, Venecia se expandió gracias al control del comercio con Oriente y a los beneficios que esto suponía. El apogeo de Venecia alcanzó su cenit en la primera mitad del siglo XV, cuando los venecianos comenzaron su expansión por Italia. Venecia acertó en su política de tolerancia con el Islam, de manera que al estar el Imperio Bizantino en guerra con los árabes, este no podía traficar sin riesgo, y fue entonces cuando las naves venecianas iban a Alejandría, Beirut y Jaffa, monopolizando aquellos comercios. En los siglos XV y XVI, Venecia llegó al apogeo de su poder, se extendió en terra firme y combatió con éxito contra los turcos. La protección al arte se aprecia en la pintura, que siguiendo la tradición italiana, sponsorizó al arte. Citemos a Bellini, Carpaccio, Giorgione, Tiziano, Tintoretto y Veronese. La toma de Constantinopla por los turcos en 1453 marcó el principio de la decadencia. Además, el descubrimiento de América desplazó las corrientes comerciales y Venecia se vio obligada a sostener una lucha permanente contra los turcos. En 1797 fue invadida por las tropas de Napoleón. En la firma del Tratado de Campo Formio se repartió el territorio de la República de Venecia entre Francia y Austria, por lo que perdió Venecia su independencia y más tarde fue anexionada a Austria. La República de Venecia, anulada por las potencias europeas, se unió al Reino de Italia más tarde en 1866. Venecia está rodeada de una laguna, donde solo son navegables canales aparentemente invisibles, que fueron marcados con troncos con la llegada de Napoleón. Esta característica le valió siempre como defensa marítima ante invasores. En sus aguas se encallaban fácilmente las naves que no conocían los fondos. Así es que era como una ciudad atrincherada dentro de grandes murallas. Las murallas de Venecia son los bancos peligrosos de arena que quedan casi al descubierto en bajamar. Para llegar desde el Adriático había que conocer bien los pasos. No hay coches ni autobuses en la ciudad. El transporte se realiza en el Vaporetto, un barco público, y para el transporte individual se usan las góndolas, que fueron durante siglos el principal medio de transporte de Venecia, y ahora juegan un papel importante ya que sirven como transbordo hacia los canales principales, aunque la población autóctona la utiliza, pero sobre todo es por el turismo. Se conoce su existencia oficialmente desde el año 1094. En la actualidad solo quedan un centenar de góndolas en la ciudad de Venecia. La mayoría han sido sustituidas por embarcaciones a motor, los motoscafos. En cambio, durante el siglo XVIII navegaban por los canales miles de góndolas. En la proa de la embarcación suele haber un adorno de hierro para protección en caso de accidente, para decoración y también como contrapeso, ya que el gondolero rema de pie en la popa. Una góndola larga y estrecha, con un contorno asimétrico. El gondolero veneciano gobierna su góndola
para paseos románticos, en lo que es frecuente cante dulces canciones que hacen referencia a amor. En ocasiones, además, un acordeonista le acompaña durante la navegación. El Ponte del Sospiri, o Puente de los Suspiros, es una construcción barroca que une las dependencias del Palacio Ducal con los calabozos. Tras los juicios, si eran condenatorios, los presos eran conducidos a los calabozos, y aquellos, anhelando la libertad y viéndose privados de la vida libre en su amada Venecia, suspiraban triste por tal desventura, cuando a través de las ventanas del puente veían el exterior.